apuntes. Esto es para cuando quieres hacer algo en la clase, para no estar haciendo... A mí me gusta más hacer anotaciones sobre cada una de las presentaciones. Bueno, cada quien tiene su estilo. Y también que esta que es más chicas y tienes un pequeño espacio para escribir, ¿no? Entonces, todas estas opciones están disponibles para cada presentación y están enumeradas como 1, 2, 3, etcétera. Y son lo que vamos a ver en el transcurso del semestre. Adicional a esto, tenemos las tareas. Estas tareas también las voy a eliminar porque van a ser unas tareas nuevas. Entonces, estas tareas también se van a actualizar. Tenemos las calificaciones que las voy a colocar acá o las voy a colocar también en la plataforma WebSys. Tenemos algunos ejemplos que vamos a ir viendo. La bibliografía que vamos a utilizar, que es, acá por ejemplo están las especificaciones del ASHTO estas son las especificaciones de diseño, estas son las especificaciones de construcción y estas son las especificaciones de mantenimiento, ¿no? También tenemos otros materiales adicionales que son complementarios, pero están vinculados a esos primeros, ¿no? Los libros que vamos a utilizar como referencia, perdón, los libros que vamos a utilizar como referencia en la clase son los que ya hemos mencionado. Diseño de puentes, de los autores Barker and Packer. Y si hay mucho inconveniente con el idioma, también es otro libro que está basado, es un libro editado por un ingeniero peruano que está fuertemente basado en el primer libro que les he mencionado. Es como una especie de resumen. A mí personalmente no me gusta tanto, pero es una buena opción. Entonces ahí está todo lo que vamos a utilizar en la clase. Hay algunos materiales, algún material, por ejemplo, como este o este otro, que si bien no están directamente vinculados, pero se los menciona. Les expliqué a los muchachos del anterior semestre y ellos me dijeron, por favor, compártanos eso también. Entonces está todo en este Google Drive. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir este Drive con ustedes. ¿Sí? Y lo vamos a llevar aquí. ¿Dónde estás? Entonces, ves, voy a escribir acá. Y ese es el link para que ustedes puedan entrar al Drive. Bien, entonces vamos a irnos al Meet para la reunión de la... ¿Vieron todo lo que lo que hice o no pudieron ver? ¿Aló? Ingeniero, Sí, sí. ¿se pudo ver lo que hice? Porque me salió un mensaje medio raro por ahí. Sí, ingeniero. ¿Se pudo ver? Sí, sí.
Ya, perfecto, muy bien. Entonces vean ustedes que tienen acá ahora por acá el drive de la clase, acceso al drive de la clase, el link para que puedan de a poco si quieren bajándose todo o si quieren bajándose la parte que les interesa. Ustedes ya ven cómo manejan ese tema. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, entonces vamos a continuar con la materia. Habíamos dicho muy rápidamente, vamos a hacer un resumen, de que cuando tú diseñas un puente, pues tienes, tienes pues muchos tópicos, muchos temas que se involucran para el diseño de un puente. Por supuesto está la parte de topografía, la parte de, de la hidráulica, entonces tienes la parte de la topografía, tienes la parte de la hidrología, la parte de hidráulica, y todas estas especialidades son realmente más importantes que la parte de estructuras. Yo soy ingeniero de estructuras bueno, solo les estoy diciendo la verdad. O sea, somos casi la quinta rueda del auto cuando se diseña un puente. Todo está decidido antes de nuestra participación. Nos preguntan alguna vez alguna opinión sobre alguna cosa que los otros especialistas están decidiendo. Básicamente nos preguntan para no meter la pata, ¿no? Pero ellos son los que toman las decisiones gordas, las decisiones grandes en un proyecto de puentes. Y nosotros estamos aquí abajito, ¿sí? Entonces, en esta lógica de entender qué hace quién, primero hemos visto que se necesita siempre un buen levantamiento topográfico. Mientras más información topográfica tengas, por supuesto, es mejor. Como ahora hay disponible bastante tecnología, no es pues como antes, ¿no? Que tú tenías tu estación total o tu teodolito, si quieres, antes de eso. Tienes tu teodolito, ahora tu estación total, con unos ayudantes que llevan el prisma y vas obteniendo punto por punto eh, para empezar a armar curvas de nivel. Este es un aparato que es un láser escáner, por ejemplo, que te puede levantar hectáreas en cuestión de, de horas, un poco tiempo, media hora, una hora. O incluso puedes tú tener ahora esto, he visto que es bastante eh, estándar, ya todos lo hacemos, todos lo utilizamos. Hay que tener, sí, cierto cuidado en la calidad, en la precisión de la información que tienen estos aparatos. Es decir, hay los aparatos baratos, le llamamos, que te dan una precisión más o menos, y los aparatos de topografía caros, que son, por supuesto, son de mayor precisión y son los que tendríamos que utilizar para proyectos cuando se hace la ingeniería a diseño final. Cuando se hace una ingeniería preliminar, un aparato, un dron de relativa baja precisión es suficiente, o incluso puedes partir o empezar con topografía de una imagen, ¿sí? Ahí, eh, he visto a los chicos de mi oficina cómo a partir de información del Google Earth y otras herramientas que ellos tienen, sin haber hecho topografía, obtienen curvas de nivel. Por supuesto, no es preciso, no es aceptable para un proyecto de diseño final, pero cuando vas a estar haciendo una ingeniería preliminar es suficiente. Entonces, son herramientas que antes no habían y que ahora sí existen y que, bueno, entonces ahí tenemos una topografía, se hace ahora con un aparato como ese que se ve en la presentación. Son pues avances tecnológicos muy importantes, hay disponibles en nuestro país y puedes levantar hectáreas de datos topográficos en cuestión de, no sé, media hora, ¿no? Bien, esa información, les había dicho, se ve algo así en un software de AutoCAD en este caso, y es para lo que nosotros como ingenieros de puentes no requerimos tanta información, ¿sí?
Pero este volumen de información que se ve en la pantalla es necesario, es un dato que te va a pedir tanto el hidrólogo como el hidráulico, ¿no? Tal vez más información topográfica. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace un hidrólogo? El hidrólogo lo que hace es determinar eh, con un método, eh, un mecanismo matemático, llega a obtener una aproximación, básicamente es una adivinanza, eh, de cuánta agua va a pasar por debajo del puente. ¿Sí? Hay un término en inglés que se llama educated guess. Educated guess quiere decir una adivinanza educada. ¿Qué significa eso? Que no es una adivinanza como ir donde un señor que lee el tarot. No, esa es una adivinanza basada en cierta información que tú tienes. Puedes predecir, por supuesto, con relativa precisión, relativa precisión, lo que va a pasar. Y voy a hacer mucho énfasis en estas palabras claves, eh, porque de un tiempo a esta parte, deben ser los últimos 10 años en particular, 15, eh, el país se ha vuelto muy litigante. Entonces, cualquier cosa que pasa, alguien tiene la culpa. Siempre. Entonces, buscan un culpable. Y cuando hay una falla en un puente, eh, pues puede no haber un culpable, porque nosotros los ingenieros no somos magos, no podemos predecir todo porque no sabemos todo. La ciencia no ha avanzado tanto. Entonces, muchas de las cosas que hacemos tienen un margen de error, especialmente la hidrología es uno de esos, tienen un margen de error importante a pesar de todos los avances tecnológicos que se han logrado. ¿Sí? Entonces, no se puede pretender tener eh, lo que pasa es que con los abogados, cuando hay problemas, los abogados, y eso es que yo he escuchado decir eso a una juez, decía, pero la ingeniería civil es una ciencia exacta. No, la ingeniería civil es una ciencia bastante inexacta, ¿sí? Entonces, una de esas áreas que son inexactas son la hidrología. La hidrología es un área que es bastante eh, eh, inexacta. Entonces, permítame, voy a contestar aquí a una estudiante que me mandó un mensaje, pero que no se ha enterado que las clases son virtuales por esta semana más. Permítame un segundito, le voy a mandar el link para que ella pueda unirse. Me da pena que se quede fuera. Bien, entonces, eh, bueno, ¿qué es lo que hace el hidrólogo? El hidrólogo lo que hace es, en base a ciertos métodos que se han desarrollado, lo que hace el hidrólogo es determinar un, la crecida máxima que tiene un río cuando se cae una cierta cantidad de agua. Entonces, eso se llama, ese modelo se llama modelo hidrológico de eventos. Entonces, ahora, esto por si acaso ha cambiado también con el paso de los años, puesto que los eventos extraordinarios se han hecho más extraordinarios, más extremos, debido al cambio climático. ¿Sí? Bien, entonces, para que el hidrólogo determine este caudal máximo, requiere cierta información. Es decir, requiere eh, como datos de entrada, requiere los datos de la cuenca, requiere el área de la cuenca,
pendiente, la cobertura vegetal, etcétera. Eso es lo que requiere como datos que son del terreno, ¿sí? Ahora, también requiere una cantidad de lluvia que va a caer, que es esto que está aquí, la tormenta de diseño. Requiere también la tormenta de diseño. Esto se obtiene de una manera ya matemática, ¿no? Vamos a verlo ahora. Entonces, datos que el hidrólogo no puede cambiar, no tiene, no solamente los tiene que obtener, son el área de la cuenca. Lo que antes nosotros hacíamos era, cuando no había imágenes satelitales o cuando eran muy costosas, lo que hacíamos era trabajábamos sobre cartas del Instituto Geográfico Militar y lo que hacíamos literalmente era como se ve en la foto, unías con puntitos los picos de las montañas que encierran una cuenca. Entonces lo que se ve ahí en, área, en línea punteada delimita un área. Se expresa, usualmente se expresa en kilómetros cuadrados, ¿no? En este caso en particular, el puente que se está diseñando está emplazado aquí. Entonces, el área, todo lo que está aguas arriba del puente es la línea verde, esa es el área de la cuenca. Lo que está en puntos rojos son los puntos de elevación máxima de la cuenca. Entonces, tú puedes tener un cauce principal, que puede ser este, y tienes esta elevación, digamos 3.000 metros sobre el nivel del mar, y tienes esta segunda ubicación, que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si tienes el largo del río, que lo tenemos, tienes la pendiente, que es la diferencia de alturas dividido entre el largo del río. Entonces, ese dato también se requieres el área de la cuenca, la pendiente del río y también, si tienes muchos árboles o es un lugar desértico, tienes también más infiltración, menos infiltración. Eso también requiere como dato el hidrólogo. Eso se puede hacer, se suele hacer, por ejemplo, con unos mapas de cobertura vegetal que se ven aquí. Este mapa no es nada más y nada menos que esta misma cuenca, voy a borrar esto, esta misma cuenca, solo que, digamos, en la parte alta hace frío, por lo tanto no hay vegetación o la vegetación es muy bajita. Entonces, toda esta parte de aquí, digamos, es vegetación baja. A medida que vas bajando, el clima mejora, por lo tanto empiezan a aparecer árboles un poco, empiezan a aparecer árboles. Y eso lo voy a pintar de otro color, digamos de este, y a esa zona llega a ser esta zona, digamos. Toda esta zona ya es, digamos, todo esto. Todo esto ya es área con árboles medianos. Y ya la parte de aquí abajo ya puede ser incluso un área ya semiurbana o urbana. Ya las calles tienen asfalto, qué sé yo. Entonces, las condiciones de infiltración de cada uno de estos colores es distinto, es distinta. Entonces, esta cosa tiene un valor de cobertura vegetal que los hidrólogos suelen cuantificar con un número que le llaman CN. Entonces, la parte morada tiene un valor de CN, la parte que esté anaranjado tiene otro valor de CN y la parte que está en rojo tiene otro valor de CN, ¿sí? Y esto que se ve aquí, lo que acabo de hacer, es exactamente lo que está hecho aquí. ¿Bien? El azul corresponde a un valor de CN, el morado a otro, el rojo a otro. Aquí miren, si vemos bien, incluso acá, en la leyenda que se ve aquí, bien, dice zona agrícola, zona urbana, zona forestada,
incluso donde hay agua. Entonces, eso le asigna un color. Y estos rojos, etcétera, tienen un valor, el verde otro color, otro valor, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes calcular un valor de Cn, aquí están los valores de Cn a la izquierda, y obtienes un Cn ponderado, o sea, utilizando la media ponderada, obtienes un valor para tu cuenca, ¿sí? Tal vez, como no es mi área de especialidad, tal vez ahora ya el software lo hace de otra forma, pero les estoy explicando en general cómo hacen los hidrólogos. Puede ser que los hidrólogos tengan herramientas mejores, es lo que les estoy queriendo decir ahora. No es algo que yo hago. Cuando yo soy, cuando estoy participando en un proyecto de un puente, o me contratan a mí para diseñar el puente, yo tengo que subcontratar a un hidrólogo y el hidrólogo hace este trabajo que se está viendo en la pantalla. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que en la parte de aquí arriba, donde no hay vegetación y las pendientes son más fuertes, hay más escurrimiento que infiltración. En la parte que ya está más al medio, donde ya hay más vegetación, el agua, como ya hay vegetación, el agua no corre tan libre, tiene obstáculos. Entonces, eso al escurrir más lento, el suelo tiene más tiempo de poder absorber el agua. Por lo tanto, aquí hay más infiltración que aquí arriba. ¿Sí? Mientras más abajo vas, lo propio. Y cuando estás en la parte, digamos aquí, urbana, hay menos infiltración porque las calles son pavimentadas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se toma en cuenta en un modelo hidrológico de eventos como el que estamos hablando, ¿no? Ahora, por un lado, a ver, vamos a ver, por un lado voy a ver si puedo dibujar esto en una hojita, van a disculpar, no es mi computadora, sigo de viaje, entonces vamos a tener que darnos modos para hacer algunas cosas. Perfecto, esto va a servir. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes, por un lado, tienes los datos que son, le llamaremos del terreno, que son área de la cuenca, la pendiente de la cuenca, ¿sí? La cobertura vegetal, etcétera, que no dependen de ti. Si tú eres el hidrólogo, no dependen de ti. Pero por otro lado, tienes como una especie de olla, ¿sí? ¿Sí? Ahora sobre esa olla va a caer agua y tiene un punto de salida. Tú lo que quieres ver es en ese punto de salida, que es donde está nuestro puente, cuánto es el caudal Q. Bien, los datos que tienes actualmente corresponden, la información que tienes corresponde a esto. Permítame un segundo. Los datos que tienes corresponden a esto, a esta olla, ¿sí? Pero te falta todavía los datos de ingreso de agua dentro de esta olla para saber cuánta agua va a salir por aquí abajo, ¿sí? Entonces, esta información de cuánta agua entra a la olla, a la cuenca, eso no lo sabemos. Entonces, tenemos que, pues, estimar de alguna forma. Una forma es lo que llaman la tormenta sintética de diseño. Es decir, es una tormenta que muy probablemente ningún humano la ha visto. O sea, ningún humano la ha vivido. Eh, pero es una tormenta contra la cual, para la que puede suceder, contra la cual vamos a diseñar. Vamos a explicar ahorita un poquito mejor. Entonces, la tormenta de diseño, ¿sí? La tormenta de diseño, perdón, se elabora a partir de datos de la vida real.
que son obtenidos de estaciones hidrometeorológicas. Estas estaciones hidrometeorológicas tienen pluviómetros. Dentro de estas estaciones hay un aparatito que registra cada día cuánta lluvia cae. Y esa operación de registrar se hace todos los días, los 365 días al año, durante décadas. Hay cuencas en nuestro país que tienen datos, no sé, de 60 años de registro. Entonces, sabes cuánta lluvia cae en determinado sitio, con relativa precisión, ¿sí? Entonces, tú sabes cuánto llueve, básicamente. Sabes cuánta agua entra en esta olla que es tu cuenca, ¿sí? Y aquí es importante hacer notar que los ingenieros no estimamos, no calculamos, no medimos la lluvia. Quien está encargado de controlar eso es el Estado. El Estado, a través de un organismo que se llama el Servicio Nacional de Hidrometeorología. ¿Sí? No es este servicio, no es nuevo, tiene décadas de funcionamiento, ¿no? Antiguamente, no sé si habrá cambiado, tú tenías que ir al Cenami y comprarle datos de lluvias, le pagabas, digamos, 10 centavos por cada registro. Entonces ibas y comprabas 10.000 bolivianos de datos, 5.000 bolivianos de datos. Ahora creo que son electrónicos y no tienen un costo, no estoy seguro de esto, pero era así. Entonces tú ibas y conseguías del Cenami los datos de lluvia de la zona donde tú ibas a construir un puente. Entonces, una estación hidrometeorológica se ve así. Sí, esta es una estación hidrometeorológica en Chapare, más o menos, en una zona tropical. Y esta es la misma en el altiplano. ¿Sí? Entonces, el aparato hoy en día, por supuesto, es automático. No requiere la intervención de la mano humana más que para mantenimiento. Y de estos hay varios implementados en el país, en todas partes. Un montón hay de estos. No exactamente este aparato, pero es una red bastante grande de equipos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la tormenta de diciembre? Lo que pasa es que tú tienes de estas estaciones de hidrometeorológicas, tienes datos. Digamos, voy a hablar del caso, como ejemplo, del río Tilumayo, que es un puente que lo hemos reconstruido con mi oficina. Se colapsó y lo hemos tenido que a reconstruir. Bien, entonces hemos comprado los datos de lluvia de, digamos, dos estaciones hidrometeorológicas que estaban muy cerquita del puente. Y a partir de esos datos, tú puedes hacer un gráfico, como se ve ahí en la pantalla. Entonces, cada uno de estos puntitos, voy a colocar de otro color, cada uno de estos puntitos que se ve aquí corresponde a una lluvia. Es decir, el año 1993, el 24 de mayo de 1993, llovió esto. El 30 de abril de 1985, llovió esto. O sea, son los máximos valores. Por eso se llama de máximos extremos. O sea, los hidrólogos tienen sus procedimientos, etcétera. Es más un procedimiento tipo estadística, ¿sí? Trabajan con eso. Y ellos filtran esta enorme cantidad de registros de lluvia para obtener estos puntitos negros que estoy mostrando, ¿sí? Uno puede haber sido el año 93, el otro el 85, el otro el 1976, otro ha sido el 2010, etcétera. Entonces, tienes estos puntos. Y cada uno de estos puntos está asociado
a una cantidad de lluvia que ha caído. Muy bien. Y eso está, por supuesto, asociado a su vez a una probabilidad. Mientras más chiquitita es la lluvia, la probabilidad de que ocurra es más frecuente. Mientras más grande es la lluvia, la probabilidad de que ocurra otra vez es bastante pequeña. Con todo, es muy improbable que eh, el equipito del Cenami haya podido registrar la lluvia, la tormenta que tú quieres, a la cual quieres que tu puente sobreviva, que tenga la capacidad de sobrevivir o de soportar. Me explico mejor. Digamos que tú, el puente que estás construyendo o diseñando, quieres que resista, que tenga una chance de, una chance solo del 2% de que la lluvia supere el valor que tú estás tomando. A eso se le llama periodo de retorno. Un periodo de retorno de 50 años, 50, aquí estoy escribiendo, 50 años, es equivalente a una excedencia del 2%. Es decir, cualquier día de cualquier año hay chance del 2% de que la lluvia que caiga, que va a pasar por debajo de tu puente, exceda a lo que tú has previsto. Entonces, tienes chance del 2% de ser excedido, que parecía poco. 2% no es mucho, pero con este porcentaje con este periodo de retorno de 50 años, es equivalente a una probabilidad de excedencia del 2%, varios puentes en el país han caído. Entonces han dicho, no, 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 vamos a subir, el ABC ha dicho, vamos a subir a 100 años, que es equivalente a una probabilidad de excedencia del 1%. Pero aún así han habido problemas. Entonces ahora el ABC está manejando un número de 200 años, incluso en un proyecto de 300 años de periodo de retorno. 200 años de periodo de retorno es equivalente a una probabilidad de excedencia del 0,5%. Miren qué bajito. Pero aún así, no, es muy difícil. A ver, solo se hablando del tema hidrológico por ahora. Cuando alguien te diga, tienes que diseñar un puente, ¿cómo hablan los políticos? Utilizar un puente garantizado, ingeniero, tiene que durar. Si quieres un puente garantizado que tiene que durar, entonces diseña para un periodo de retorno de 1000 años o de 10.000 años también. Como no es mi plata, pero sí es mi pellejo. Y los políticos, la gente en general, la población, no acepta que un puente, una carretera, una presa se deteriore. O sea, ellos creen, la población en general, y lamentablemente los jueces en el medio, porque son tarados, son muy malos, o sea, con muy pocas excepciones, por supuesto. La regla es que son unos ignorantes, y en manos de esos ignorantes estamos. Esta gente cree que, por ejemplo, he visto casos, esto es un caso verídico, es una empresa amiga construyó una presa y la presa tenía unas pequeñas infiltraciones por debajo, lo cual no es bueno, pero pasa en las presas. Y lo han metido en un juicio por haber construido mal y la empresa ha quebrado, ha desaparecido la empresa. Todo por el simple hecho de que alguien, algún brillante, dijo que la presa tenía que ser impermeable, no podía pasar ni un poquito de agua al otro lado. Señores, no existe eso. Todas las presas tienen un poco de fuga. Todas. ¿Y qué es lo que haces cuando hay una pequeña fuga? Las sellas. Pasa un tiempo, 3 años, 10 años, 15 años, 20 años, y van a aparecer fugas en otro lado. Entonces, ¿qué haces? Sellas de nuevo.
y va a pasar otros 15 años y va a aparecer el agua en otro lugar, porque el agua es así, busca caminos y vas a tener que ir sellando tus presas. Eso se llama mantenimiento. Se llama. Entonces, ya les digo, hay gente en nuestro país que ha terminado en la cárcel o lo ha perdido todo porque algún brillante, alguien cree que las cosas se construyen y que tienen que durar toda la vida y sin mantenimiento. ¿Sí? No sé de dónde ha salido esto, pero está así. Entonces, si tú a mí me preguntas, ¿para qué periodo de retorno? Si yo tengo que tomar la decisión y firmar mi decisión, y me dicen, ¿para qué periodo de retorno? ¿Para qué probabilidad de excedencia diseñarías un puente? Para 10.000 años. ¿Sí? Puede sonar un número absurdo, pero estamos hablando de cosas absurdas. ¿No? Como fuese, para no desviarnos del tema, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que tú tienes estos registros, estos puntos negros, estos. Pero como en este caso del tío Mayo, la peor lluvia que se tiene registrada corresponde a un periodo de retorno, no sé, de 25 años, apenas. Y en este contrato en particular, el ABC nos dijo a nosotros, van a diseñar para un periodo de retorno de 100 años. Entonces, no tienes tú la lluvia de 100 años. Entonces, lo que haces es la extrapolas en base a un método. Hay un método hay varios métodos, pero que tienen los hidrólogos. Entonces, lo que haces un papel logarítmico. Si miras la curva, la recta, perdón, más o menos es compatible con la dispersión de los puntos. Es decir, estima bastante bien, pronostica bastante bien lo que va a ocurrir hacia más adelante. Es decir, si yo digo para un periodo de retorno de 50 años, esta curva ya ha demostrado que más o menos se comporta como la lluvia, entonces puede predecir un poco. Entonces vamos, digamos, a un periodo de retorno de 50 años y esta va a ser la cantidad de lluvia que puede ser que caiga. Para 100 años, esta cantidad de lluvia. Para 200 años, esta cantidad de lluvia. Entonces tú tienes la cantidad de agua que va a caer de manera predictiva. Estás haciendo una estimación. Por eso aquí le he colocado con palabras grande. Lo que hace un hidrólogo es estimar lo mejor que puede con las herramientas que tiene, estima lo mejor que puede. ¿Sí? Entonces, esta lluvia que acabamos de ver, la vuelve en una tormenta de diseño. ¿Sí? Y esa lluvia la mete dentro del bañador este que hemos hablado, de la cuenca, y el modelo hidrológico de eventos te arroja estas curvas, en realidad te arroja esta curva. Esto que se ve aquí es la tormenta de diseño, la lluvia, y esta curva que se ve abajo es el hidrograma de crecida, donde este es el pico del caudal que va a transitar por debajo de ese puente. Vean ustedes algunos detalles. En este modelo que es el GKHMS, ha empezado a llover a las 4, ha llovido fuerte de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Una lluvia tremenda, la tormenta de diseño. Y en este sitio en particular, en esta cuenca, con esta pendiente, con esta cobertura vegetal, ha tardado en llegar donde está mi puente, ha tardado desde las 4 de la mañana que empezó a escurrir, ha llegado al mediodía la crecida, ¿sí? Con un valor de más o menos unos 400 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Más o menos. Eso es una estimación. Eso es lo que vas a estar pasando por debajo de tu puente a las 8 horas de que empezó a llover arriba en la montaña, ¿no?
así te bota el programa, tal como se está viendo aquí. Ahora, esto ese es un trabajo que me lo hizo para mí el ingeniero Elmer Rodríguez, creo que sigue siendo profesor de hidrología de San Simón. Y como les digo, yo cuando tengo que hacer un trabajo de esto, subcontrato a alguien, un especialista. Entonces, este puente Tiumayu, o sea, el ingeniero Rodríguez lo que ha hecho es hacer esto varias veces y después los hemos puesto en un Excel, así como se ve aquí, solo para compararlos. Y miren ustedes cómo es. Tienes este verde, por ejemplo, corresponde a un periodo de retorno de 5 años. Este es un periodo de retorno de 10, y las curvitas, mira cómo va aumentando el caudal del río. Mientras más grande es el periodo de retorno, por supuesto, es más grande, es menor la probabilidad de excelencia, por lo tanto, es más conservador el diseño, es más grande el caudal. Ahora, ¿por qué ese análisis era bien? No se hace esto que está en la pantalla. No diseñas un puente para un periodo de retorno de 15 años, ni de 10 años, ni nada por el estilo. Lo que pasó es que en este caso en particular, cuando falló el puente Tijumayu, habían viviendas alrededor. Entonces, cuando colapsó el puente y llegó esta crecida devastadora, murieron personas, creo que 5 casas fueron arrastradas por la corriente y murieron personas. Entonces, el ABC quería encontrar culpables, quería meter a alguien a la cárcel. Y bueno, nos dijeron, tienen que investigar por qué el puente ha colapsado. Y en ese proceso de investigación hemos tenido que modelar diversos periodos de retorno para justificar o para entender, no justificar, entender qué es lo que había pasado. Entonces, y en este puente en particular, ¿qué había pasado? Que el puente ha colapsado con un periodo de retorno muy pequeño, con una lluvia con un periodo de retorno muy pequeño, apenas si la memoria no me falla, creo que de 15 años, entre 10 y 15 años. ¿Cómo es posible que un puente falle para un periodo de retorno tan bajo? Claro, el error del ABC fue, lo que pasó con el ABC fue utilizar la pizarrita nuevamente. El error que cometió el ABC en aquella oportunidad fue, eh, el error que cometió fue, permítame ver si puedo cambiar. El error que cometió fue que tú tienes un río, así, aquí está el puente, y cada vez que el río tenía una crecida, cada vez que había una crecida, el río le depositaba una cantidad de sedimento. Otra crecida, otra cantidad de sedimento. Otra crecida, otro sedimento. Entonces se ha ido estrangulando esta altura, porque nadie del ABC, el ABC no tenía la costumbre de retirar todo este material, lo dejaba así. Y pasaron años, 5 años, 10 años, y llegó un día en que, pues, esta parte roja, esto de aquí, estaba aquí arriba. Entonces el área hidráulica del puente se había reducido solo a esto. Claro, y con una lluvia pequeña, con un periodo de retorno de 10 años, pues el agua empujó a la superestructura y la empujó como llevarse puesto un barco. Lo empujó y lo tiró ahí 300 metros más abajo y destruida, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que pasó en este puente. A partir de eso, a veces dijo, realmente nos hemos equivocado. Bueno, no lo dijo así, ¿no? Pero admitió su responsabilidad muy solapadamente, muy disimuladamente, y implementaron un programa que hasta el día de hoy sigue, que es que antes de la época de lluvias,
Ellos entran a los ríos y limpian los sedimentos en cada puente, digamos, en el sector del sillar, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen es quitan todo esto que se ha acumulado. ¿Y para qué? Para que el río otra vez tenga profundidad y no suceda lo que pasó en el Tiyumari. Entonces, esto que se ve acá no es nada frecuente, no es algo que se hace en ingeniería de diseño todos los días. Esto fue más para una investigación en el ámbito penal para encontrar a un culpable y cortarle la cabeza, ¿no? Al final quedó en que se encontró la causa. Podían haber encarcelado gente, pero los responsables estaban del lado del propio Estado. Entonces todo el mundo que se hizo loco y quedó ahí, ¿no? Reconstruyeron el puente de Calladitos y listo, vámonos a la casa. Así fue un poco la, la forma de resolver este caso. Bien, entonces, ahora, este hidrograma de crecida como tal, a mí solo me dice, solo me aporta un dato. Me aporta cuánta agua, cuántos metros cúbicos por segundo van a pasar por debajo de mi puente en un momento dado. Pues ese dato a mí, como ingeniero civil de estructuras, no me sirve. Sí, yo necesito que me digan cuánta es la altura del agua. Y necesito que me digan con qué velocidad pasa el agua, o mejor aún, que me digan cuánto es la socavación o la deposición del río, para que yo pueda diseñar las fundaciones para que resistan esta socavación. Entonces, este dato que está en la pantalla a mí, así como está, no me sirve de nada. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente. Le pasa el hidrólogo, le pasa la pelota, le pasa la información al hidráulico. El hidráulico es otro ingeniero que lo que hace, su trabajo es determinar es determinar cuál es la velocidad del agua, qué altura va a tener el río cuando transite esta crecida y cuánto es la socavación o deposición del río durante y después de la crecida. Ese es el trabajo que hace el hidráulico, perdón. Antes de pasar al detalle de la hidráulica, ¿alguna pregunta en esta parte de la hidrología? ¿Está todo claro, muchachos? Pregunten nomás. Con confianza, por favor. Si el lugar de emplazamiento no tiene datos, ¿qué podríamos hacer? A ver, ¿me puedes repetir? Permíteme un segundito. ¿Me puedes repetir la pregunta? Si el lugar del puente no tiene datos, ¿qué podríamos hacer? ¿Te refieres a datos? ¿A qué datos? ¿Qué datos te faltaría? De las lluvias. A la lluvia. Mira, nunca me he topado con un caso así. Siempre hay eh, información. La red que tiene Senami en el país es bastante tupida, bastante densa. Eh, y a veces sí, lo que sí he visto es lo siguiente. Lo que sí he visto es esto. Digamos que tú estás trabajando,
digamos que esta es la carretera, así, y tú tienes que diseñar un puente aquí, en este punto en particular. Y no tienes eh, información, o sea, estaciones hidrometeorológicas cerca, o sea, no tienes ahí cerca, tienes no sé, tienes a 20 kilómetros, una por aquí, otra tienes a 18 kilómetros a este lado, otra tienes, no sé, a 30 kilómetros a este lado, tienes. Entonces, lo que he visto que hacen es agarran la información del punto de la estación uno, de la estación 2 y de la estación 3 y como que juegan, dicen, a ver, más o menos cuál se parece más, empiezan a analizar aspectos como la similitud, qué datos se parecen más, cuál podría asimilarse más al punto que yo estoy analizando. Eso sí he visto hacer. Cuando no había datos muy cercanos, o sea, no en la misma zona, sino habían a 20 kilómetros, a 50 kilómetros. Entonces lo que hacen ellos es en base a la topografía, a los vientos, eh, dicen, ok, se parece más a este lugar la información de la estación hidrometeorológica 2. Entonces, y ahí empiezan a hacer sus ajustes, tienen sus herramientas los hidrólogos, pero son herramientas que son, por decirlo de una manera distinta, son de dudosa procedencia. O sea, son herramientas que para nosotros de estructuras se ven raras, porque son más como que improvisaciones, pero son sus métodos de ellos, o sea, están en sus libros, etcétera. Entonces, solo que para nosotros se ve raro. ¿Cómo vas a hacer pues, un diseño así? Más o menos es lo que yo he visto. Cuando yo he visto hacer esto, he dicho, pero ¿cómo va a hacer un diseño de esta forma? Y me explicó una persona que ya está metida décadas en eso. Digo, no hay otra herramienta, es lo que hay. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, siempre hay estaciones hidrometeorológicas, eh, digamos, a una cierta distancia. Y también sucede esto, que entonces, ellos cuando tienen estaciones hidrometeorológicas dispersas, ellos toman o mezclan información o toman la que, en base a los criterios que ellos manejan, se parece más. En este caso, que he puesto como ejemplo, vamos a tomar, digamos, la número 2. O sea, es decir, vamos a decir, la estación hidrometeorológica 2 se asemeja mucho a nuestro punto de puente. Pero aparte de eso, tienen más problemas. Tienen datos, por ejemplo, tienes datos de enero, digamos, enero 1975, tienes la lluvia. Febrero, no hay datos. Marzo, no hay datos. Abril, no hay datos. Entonces, ¿qué pasa? El señor que así tomaba los datos se murió. Nadie tomaba los datos hasta que contraten a otro. O nadie de la comunidad quería trabajar, entonces nadie tomaba los datos. Y así, o sea, porque antes, en estas épocas, las estaciones eran, el Tsunami contrataba una persona que salía a medir todos los días. Ahora son electrónicas. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? De, tienes un montón de huecos, de vacíos en tus datos. No sé si me estoy dejando entender. O sea, tienes una lista como de Excel, imagínense, y ahí sí es un montón de celdas que están en blanco, no tienen datos, no tienen datos. Ellos, los hidrólogos, tienen métodos para llenar esas celdas en blanco. Adivinan, pero adivinan en base a algún sistema científico. No tiene una gran precisión, pero es lo mejor que tienes. No tienes más. Y eso, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, si no estoy mal, tiene un profesor en la universidad que apellida, que se llama Mauricio Villazón. Mauricio
presentó en el Beni justamente esto, o sea, cómo llenar los datos faltantes en la información hidrometeorológica. O sea, es una técnica, eso tienen métodos ellos para esto, para llenar. No es llenar por llenar, llenan de alguna forma pseudocientífica, si quieres llamarle. E hizo una presentación en la CIP del Beni. Entonces, siempre tienes alguna estación cerca y también siempre vas a tener datos faltantes. Entonces, no es que el hidrólogo le pagas por sus servicios por meter datitos a un software. No, la mayor parte del trabajo del hidrólogo es pensar, es darle los datos, él ve qué tiene, qué le falta, ve qué otra estación le puede servir, te consigue o te dice consígame esta información, le consigues, él vuelve a sentarse, vuelve a procesar para ver de generar la tormenta de diseño, porque todo se resume a la tormenta, esos son datos para la tormenta de diseño, para generar la tormenta de diseño más adecuada. ¿Sí? Entonces, no es ni cerca una ciencia exacta, pero es lo que hay. Lo que nunca he visto es que genere una tormenta de diseño a partir de información prácticamente nula. Eso nunca he visto. No sé cómo se puede hacer. Tal vez se puede, tal vez no. No es el área de mi especialidad. Habría que preguntarle a un hidrólogo o al profesor de la materia de hidrología para que nos pueda iluminar más sobre esta pregunta. ¿Está aclarada la pregunta? Sí, ¿Aló? ¿Sí? ¿Esto quedó claro? sí. Ya. Bueno, entonces, volvamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el hidrólogo? Es esto, llegar a esto, a una, recordemos, es un modelo hidrológico de eventos, y el evento es esto que se está viendo en la pantalla, y te va a dar como resultado un hidrograma de crecida. Ese hidrograma de crecida, el hidráulico lo tiene que modelar en otro software, y una forma burda, que todavía no seguimos usando, pero es una forma burda de estimar lo que buscamos, es utilizar la vieja relación caudal igual es velocidad por área. Lo que tienes ahorita del análisis del hidráulico, del hidrólogo, es esto. Esto es lo que tienes. Y esto de aquí no tienes lo de la derecha, no tienes esto. Entonces, ¿cómo puedes tú más o menos estimar? La velocidad del agua tendrías que medirla. ¿Cómo hacemos? Este es el río, así. Entonces, mides en el río una distancia, digamos 500 metros. Y una persona se para en este punto que le vamos a llamar A. Y aquí abajo hay una persona en el punto B, separados 500 metros o 300 metros. Entonces, la persona A bota al río un plastoformito, un pedazo de plastoformo. Este plastoformo va navegando, por el momento que bota el plastoformo, por un handy, le avisa o se comunica con el del punto B. Y el señor del punto B tiene un cronómetro. Entonces, cuando el señor del punto A lanza el plastoformo al río, el señor enciende el cronómetro y tenemos transitando un plastoformo por ahí, ¿sí? Y pasa y llega al punto B. Cuando pasa el punto de control B, el señor para el cronómetro y por lo tanto tienes velocidad, distancia sobre tiempo. Tienes el tiempo que has tardado en transitar y la distancia es un valor conocido, 300 metros, 500 metros. Entonces tú tienes un valor de B.
Y esta operación la repites, no sé, 10 veces. Entonces vas a tener un valor promedio de 3 metros segundo, digamos. En algunas lecturas tendrás 3.2, en otras 3.5, en otras 2.8, no sé. Pero digamos, y sacas esta es la operación del plastoformito, haces unas 10 veces y vas a llegar a obtener una velocidad más o menos, una estimación de la velocidad del río. Entonces te queda como elemento, te queda como elemento, lo único que te queda es despejar A. Esto te queda. ¿Sí? Y A es el área del río. Digamos que este es el río. Digamos que este es el río. Así. Así. Entonces, si el tirante está aquí, tú en el AutoCAD puedes sacar esto y sacas el área. Para una cierta altura puedes calcular el área. Y esa área multiplicada por B tiene que darte Q, el Q que has sacado del análisis hidrológico. Digamos que no se aproxima. Entonces lo que haces es, subes esto, aquí arriba, digamos. Ahora el área es todo esto. Área 1, área 2. Y el tirante es todo esto, H2. Y ahí introduces aquí, multiplicas por la velocidad y tiene que darte Q, el valor de Q aproximado del análisis previo. Y así vas jugando, no sé, 2, 3 intentos, 4 intentos, y vas a llegar moviendo esta línea de aquí, vas a llegar a obtener un área que multiplicada por B te va a dar Q. Entonces es una forma de estimar. Ojo, no utilizamos esto para hacer un diseño, pero sí te va a dar un valor, un sentimiento de cuánto más o menos debe ser tu tirante. Entonces, si te da un tirante en un río caudaloso, qué sé yo, digamos en el río Chapare, te dice el tirante es 2 metros, no tiene sentido. Si te dice el tirante va a ser 80 metros, tampoco tiene sentido. Entonces, esto que estoy mostrando en la pantalla solo sirve para entender, tener un orden de magnitud y más o menos por dónde van a venir las cosas. ¿Sí? 15 metros, las velocidades deberían ser de 3, 4, depende del río. Pero entonces sirve para eso. Con esta fórmula tú no puedes presentar un proyecto de ingeniería, ni loco. Entonces, lo que se hace, y es lo correcto, lo adecuado, es tienes que utilizar un modelo numérico. Ese modelo numérico se llama HEC-RAS. Así se llama. HEC-RAS. El anterior se llamaba HEC-HMS. Ambos programas son gratuitos. Te puedes bajar del internet, del US Army Corps of Engineers. De ahí te bajas y es gratuito. De hecho, en Cochabamba se ha puesto de moda, bastante de moda. Hay muchos cursos que están dando, ingenieros jóvenes están dando cursos de manejo de estos programas, del GHMS, del GECRAS. Hay, si buscas en el internet, si es de tu interés esta área, pues puedes tú tomar un curso, son cursos de 3 semanas, qué sé yo, y puedes aprender a manejar el HEC-RAS, ¿no? Bien, entonces metes los datos de la hidrología, la topografía, metes al HEC-RAS y el HEC-RAS lo que va a hacer es simular el tránsito de esa crecida por ese río en particular. Por eso necesitas mucha información topográfica, mucha, mucha, mucha. Y también necesitas información de el tamaño de las piedras del río, porque al final del día
la hidráulica necesitas un valor. Ustedes se acuerdan del valor de Manning, el coeficiente de rugosidad de Manning. Este valor también lo necesitas. Hay tablas, ¿no es cierto? Cuando la tubería es de PVC, el Manning es de tanto. Cuando la tubería es de hierro fundido, el Manning es de tanto. En un río, ¿de cuánto es el Manning? No se sabe. ¿Por qué? Porque un río que tiene piedras grandotas tiene un Manning. Un río que tiene piedras más pequeñas tiene otro Manning. Un río que tiene piedras chiquititas o que tiene solo arena tiene otro Manning. Entonces, lo que tú tienes que hacer, lo que hace el hidráulico en la vida real es, va al río con una wincha y unos gangochos. ¿Qué hace? Mide las piedras grandotas, las mide el diámetro. Después, en el área que está mirando, dice, a ver, ¿cuánto de piedras grandotas hay aquí? Un 10%, un 7%. Piedras medianas. Y se lleva ese gangocho, se lo lleva a un laboratorio donde le hace un tamizado, pero no el tamizado que utilizamos para hacer hormigón, sino tamices más grandes. Y lo que hace es sacar una curva granulométrica del lecho del río. En base a eso, el hidráulico estima, o sea, entra unas tablas donde estima el valor del Manning del río. ¿Sí? Bien. Entonces, este programa GeoRAS tiene la virtud de que tú le incorporas la información topográfica, le incorporas el hidrograma de crecida y le das el hidrograma de crecida, le das la información topográfica y le das el Manning, otros datos más que te puede pedir y te modela el tránsito del agua, de la crecida por eh, por, el, por este río, ¿no? Los modelos han ido mejorando. Antes, por ejemplo, este GEC-RAS no servía para pendientes muy fuertes. Entiendo que ahora sí. Antes no arrastraba, no modelaba arrastre de sedimentos. Ahora sí. Entonces, la gran ventaja es que es un software gratuito, ¿no? Ahora, bien, parte de lo que también te puede modelar es, y es un problema para nosotros, esto es muy común en nuestro país. Esta es la carretera, así, y el puente solo es esto que se ve aquí, ¿sí? Entonces, todo esto que se ve aquí a la mano derecha es la llanura de inundación. Y todo está fluyendo, desaguando, fíjense, apenas por este pedazo. Entonces se produce un salto de la velocidad muy grande. Y ese salto de la velocidad, que se llama por contracción, se llama, genera una socavación. Lo hace estrangulado el lecho, ¿sí? Por tacaño, por no haber hecho un puente más largo, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, miren cómo se ha represado el agua. De aquí, el borde del río era este. Pero como no puede pasar, ha empezado a rebalsar hacia estas zonas de aquí. Vean, este es por ejemplo, se llama, hay socavación en este caso, por contracción del lecho, porque se acelera el agua. Miren, incrementa la velocidad, ¿no? Y ese incremento de la velocidad genera unos vórtex, ¿sí? Que generan una socavación, como se ve aquí. Sí, ha sido causa de colapso de varios puentes en Bolivia. Y se vea, después del paso de la crecida, se ve así. Bien. Entonces, por esta razón en particular que estamos mostrando aquí en la foto, en nuestro país ya no se construyen puentes sobre fundación directa, ¿sí? De hecho, diría que, por lo menos en los Estados Unidos, no se construye puentes sobre fundación directa. Todo es sobre pilotes. Porque el pilote tiene la capacidad, en este caso, por ejemplo, esto debe tener unos 3 metros,
ha sobrevivido a unos 3 metros de socavación y la estructura aún es estable. ¿Sí? Estos son pilotes hincados. Entonces, los pilotes pueden resistir socavación. La fundación directa no puede resistir socavación. ¿Sí? En el caso de esto es para una pila. En el caso de los estribos es exactamente igual. Tienes un vórtex aquí, ¿bien? Que genera que esto haga así y se socava como se ve ahí. ¿No? Si esto no hubiese estado construido sobre pilotes, el puente ya hubiese colapsado. ¿No? Por eso es que se utilizan pilotes. Vean ustedes, ese es el río Espíritu Santo 3. No tiene pilotes. ¿Vean? El estribo lado de Cochabamba no tiene pilotes. Y esto pasó a una crecida. Esto ha sido el 21 de febrero del 2011. Y miren cómo ha sido. No se cayó de milagro. De milagro, esto está al aire. ¿Sí? Entonces, aquí, miren, esa crecida destrozó, esas son unas protecciones, las destrozó las protecciones. Fue una crecida bastante importante, ¿no? También en el diseño tiene que considerarse el efecto de la palizada. Miren ustedes cómo se ve la palizada cuando llega, ¿no? Se amontona contra la pila. Eso lo vamos a ver más adelante cómo se considera, ¿ya? Cómo lo consideramos. Entonces, en el caso bueno, eso es exactamente lo que no tienes que hacer, lo que está en la foto, ¿sí? Bien, ese es un ejemplo de un puente que construimos en mi oficina, sobre el río Tahuamano. Esta es la información topográfica que nosotros hemos generado, se la hemos pasado, en este caso fue el ingeniero Lenoir, creo, el que nos hizo el servicio. Ahí tienes la topografía digitalizada. Esta cosa se ve un poco rara, porque era un relleno que nosotros construimos para guardar las máquinas frente a una posible inundación, ¿no? Entonces, metes toda esta información al HEC-RAS, estas son secciones que le das al software, y cuando haces transitar la, el hidrograma de crecida por, por esta topografía en el HEC-RAS, pues te da este resultado. Tú puedes introducir incluso en el HEC-RAS el modelo de puente que vas a utilizar, porque se vuelve un obstáculo más en el río. En este caso, aquí vean, aquí está el estribo, donde está la manito y un estribo, la pila y el otro estribo. Noten ustedes que el relleno del puente, los accesos al puente, se convirtieron en una especie de presa. Miren, aquí. Y se inunda, el río se represa, inunda, empieza a inundarse aquí. Y más allá, se empieza a entrar al monte. Claro, ¿por qué? Porque el puente es muy corto. El puente es muy pequeño. Tiene que tener más vanos para que el agua pueda seguir fluyendo, ¿no? Entonces, parte de la información que nos interesa mucho, esa es para un periodo de retorno de 50 años. Esa es una escala deformada. La escala horizontal es más chica que la escala vertical. Entonces, miren cómo se ve. Tenemos un puente, el estribo, pila, estribo. Así es como llega la crecida y este valor que está aquí, esta línea azul, ese es el tirante. A mí me interesa eso porque de aquí para arriba voy a emplazar el puente. Si no, no lo voy a emplazar aquí abajo, ¿no es cierto? Se lo va a llevar. Entonces, el estudio hidráulico me da este dato, el primer dato que yo necesito, que es en la línea azul. ¿Dónde está ubicado el tirante del río? La altura máxima del río, ¿no? Esto es para un periodo de retorno de 50 años. Para 100 años de periodo de retorno hemos repetido, bueno, antes de entrar en eso, aparte de darte el tirante, este software te da la socavación. Miren en este caso cómo puede
está prediciendo la socavación. Te dice, el estribo se va a socavar, el estribo lado derecho, la margen, pero la margen izquierda se va a socavar más porque el río es una curva. Entonces, al lado de la curva socavamos, ¿no? Y miren cómo se socava. Entonces, tus pilotes tienen que ser, tu estructura tiene que ser diseñada para resistir o poder resistir esa cantidad de socavación, ¿no? Ahora, para 100 años de periodo de retorno, miren cómo cambia. Esto es para 50 años, esto es para 100 años. O sea, empeora la situación. Así se ve el tirante sube. Noten ustedes que el tirante, miren, se corta aquí y se corta aquí. ¿Qué es lo que pasa? Se entra al monte, los que han estado en el Beni, en Pando, es lo que pasa. Cuando el río desborda, se entra al monte, inunda kilómetros. Entonces, claro, para el modelo que nosotros tenemos, no necesitamos más que lo que está ahí. Ya sabemos que el río ya ha llegado a su tope, se ha empezado a desbordar, entonces entra al monte, ¿no? Y ya de ahí en adelante el nivel casi no sube, porque lo que hace es solamente inundar a todo lado donde puede. O sea, le cuesta mucho subir 1 centímetro, porque ya es un río que, como dicen los venianos, ¿no? Un río que halaga, o sea, se vuelve un lago, ¿no? Aquí está la socavación para un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Este es un bonito resumen. Aquí está el tirante para 50 años, socavación para 50 años. Este es el tirante para 100 años, socavación para 100 años de periodo de retorno. Entonces, reitero, ¿quién es el que decide la quién es el que decide el periodo de retorno? El propietario. No decidimos los ingenieros. El propietario, en este caso la gobernación de Pando, ha decidido que sea para un periodo de retorno de 100 años. O sea, el ABC decidirá para 200, para 500, para lo que le dé la gana. Nosotros no decidimos, decide el dueño. Nosotros podemos darle algún punto de vista, pero si tú tienes que tomar la decisión de cuánto va a ser el periodo de retorno de un puente, les digo, digan 1000 años. ¿Sí? Que los políticos vayan a conseguir la plata de donde puedan. Bueno, entonces, miren, para ir cerrando ya la parte hidráulica, eh, esta es una socavación muy grande, por lo tanto, hay que buscar plan alternativo. El puente es muy chico, necesitas un puente más largo, pero el puente más largo cuesta mucha plata. Entonces, lo que hemos podido ver en este caso en particular es que a partir de este borde rojo, voy a hacer con otro color, a partir de este borde, lo voy a hacer con anaranjado, de este borde anaranjado, el río es plano, o sea, solamente es la orilla, que es el monte. Entonces dijimos, bueno, no podríamos hacer más puente aquí y aquí también, pero es muy caro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se nos ocurre una buen camino de solución. Ok, el río empieza aquí y termina aquí. Es el río que normalmente ese es el cauce, le llamamos. Pero cuando llega a la crecida se desborda, entonces hay que darle paso al agua. Entonces hemos propuesto hacer estas alcantarillas, que son grandes, una persona puede entrar caminando ahí adentro. Entonces, claro, con eso le hemos dado paso al agua y con ese nuevo escenario, con las alcantarillas, miren cómo baja la socavación. Era así, así, y baja así. El tirante no se mueve, pero la socavación sí. Entonces ha sido una buena solución técnica, barata, entre comillas, para este problema de ese puente en particular. Miren ustedes que, por ejemplo, en este puente,
La socavación era de 9 metros, ¿sí? Ahora, bueno, lo dejaremos ahí. Vamos a concluir el caso. Esto es un poquito más largo de explicar, pero bueno, ya estamos pasando un poco del tiempo y mañana también tenemos clase, pero mañana no puedo dar la clase porque voy a estar en el avión llegando a Bolivia. Entonces mi vuelo llega a las 5:30 de la mañana, creo, a Santa Cruz, tengo que hacer aduana, migración, toda la historia, y no voy a poder dar la clase. Entonces la siguiente clase va a ser el día después del carnaval, como hoy exactamente, después del carnaval, y nos vamos a reorganizar para, y esa ya va a ser presencial, eh, y nos vamos a reorganizar para estas clases que no hemos podido pasar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de poder retirarnos?